PowerPoint y lo podemos ver ahí, podemos estar mirando para allá unas notas que tengo aquí muy interesantes, pero vamos a estar en Primera de Juan 1:29. La semana pasada fue Servicio Unido y comenzamos en el capítulo 1. En esta tarde me voy a enfocar en los dos últimos versículos del capítulo 1, que yo creo que es muy importante y va a lo siguiente, al capítulo 2 que vamos a estar hablando esta mañana. Ok, vamos a mirar aquí. Primera de Juan 2:1. Si quieres, todos vayan ahí. O Primera de Juan, bueno, sí, después nos movemos un poco. Vamos a estar mirando sobre impedimento para comunión con Dios. Me encanta esta carta de Juan. Un propósito de Juan para escribir esta carta, él dice para que no pequéis, para que no pequen. Ese fue uno de los propósitos por qué Juan escribió esta carta. Y me encanta cómo él se dirige a su pueblo y se dirige como hijitos, con mucho cariño, mucho amor para su pueblo. Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces miramos ahí que es uno de los propósitos por el cual Juan escribe la carta. Bueno, estas cosas os escribo para que no pequéis. En Primera de Juan 1:8, si podemos ir ahí, está ahí que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto nos deja claro que el pecado es un hecho. Por lo menos un hecho personal o ocasional, mejor dicho, que es un hecho que no perdura para siempre. En la vida del cristiano, solo sabemos que está el perdón. Vamos a leer el primer Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí nos deja claro que siempre habrá perdón. Entonces por eso dije que es un hecho ocasional, porque miramos en el capítulo 9 que el perdón, o sea que está la confesión de perdón. Y vamos a seguir aquí aprendiendo un poco más sobre ello. Okay, una razón para haber escrito esta carta fue para que no pequéis, y eso lo hace él muy claro. Okay. Anteriormente Juan rechaza la idea de que podamos llegar a ser perfectos y sin pecado. En Primera de Juan 1:8, pero al mismo tiempo quiere dejar claro que no tenemos que pecar. Dios no hace que el creyente peque. Okay, entonces, para que no peques, este es el deseo de Dios para todos nosotros. Si el pecado es inevitable, no es porque Dios haya decretado que debemos pecar. Todos los recursos para lograr una victoria espiritual son nuestros en Jesucristo. Y esos recursos nunca nos serán quitados. Gloria a Dios. En Juan menciona esto por el tema de la comunión con Dios. En Primera de Juan 1:6 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, y el hecho que el pecado puede romper una comunión con Dios. En Primera de Juan 6, él quiere dejar claro aquí que Dios no ha hecho un sistema en el que debamos romper nuestra comunión con Dios por el pecado. La debilidad está en nuestra carne, la cual no está deseosa de depender en Jesús. La carne no está atenta de que, sí, voy a hacer lo correcto, la carne está al opuesto, eso lo sabemos.
para lograr victoria sobre el pecado, Dios promete que algún día la carne será perfeccionada por medio de la resurrección. Un día Él va a venir y ya no va a haber más pecado, ¿cierto? Vamos a entrar ahora al capítulo 2, ayuda para el pecador. Al 1:20, Él nos da alguna ayuda para el pecador y restauración de la comunión. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí Él nos está diciendo que abogado tenemos. El deseo de Dios es que no pequemos. Sin embargo, si lo hacemos, se nos ha provisto un abogado defensor de nuestro lado. Nuestro abogado es el mismo Jesucristo. Abogado tenemos, Jesús es nuestro defensor. Aun cuando pecamos ahora, Dios no se escandaliza por nuestros pecados o por nuestro comportamiento humano. Él ha visto todo por adelantado. Él no perdona una vez para luego decir, mira lo que hicieron. Si yo hubiera sabido que iban a hacer eso, nunca los hubiera perdonado. Gracias a Dios que eso no fue su actitud. Su perdón está disponible para nosotros ahora. Es como si en las cortes celestiales, me imagino, en una corte celestial, estuviéramos como acusados delante de nuestro justo juez. Dios el Padre, nuestro abogado, se levanta para responder a los cargos, y Él es completamente culpable. Y Él dice, Él es completamente culpable de lo que se le acusa. Y ahora delante de ustedes confiesa todo. Y después el mazo suena su campanita y el juez pregunta, ¿cuál debe ser su sentencia? Nuestro abogado contesta, su sentencia debe ser la muerte. Él merece toda la ira de este tribunal. Durante todo este tiempo, nuestro acusador Satanás se está divirtiendo mucho con todo esto. Somos culpables, admitimos nuestra culpa, podemos ver nuestro castigo, pero en ese momento nuestro abogado pide acercarse al juez. Al irse acercando, simplemente dice, papá, me pertenece. Yo pagué su culpa de los cargos. Castigo cumplido. Nuestro acusador empieza a enloquecer. ¿No lo va a poner aunque sea en libertad condicional? No. Juez exclama. El castigo ha sido cumplido en su totalidad por mi hijo. No hay motivo para ponerlo en libertad condicional. Después el juez se dirige a nuestro abogado y dice, hijo, ¿dijiste que te pertenece? Lo dejo bajo tu cuidado. Caso cerrado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo significa que Jesús está completamente calificado para ser nuestro abogado, ya que Él es perfecto y sin pecado. Necesitamos a Dios como nuestro abogado, porque Satanás no acusa delante de Dios. En Apocalipsis 12:10, si vamos ahí, Apocalipsis 12:10 nos dice, yo creo que no lo puse ahí está bien, entonces dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Necesitamos distinguir entre la acusación de Satanás que nos condena
y la amorosa convicción del Espíritu Santo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto quiere decir que Jesús es quien expedía o quita nuestros pecados, y no solo nuestros pecados, sino los de todo el mundo. Vamos ahora al 3:6, al versículo 3:6, y leemos. Podemos ver ahí un fruto de la comunión. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esto sabemos que nosotros le conocemos. La evidencia de que alguien conoce a Dios y de que tiene comunión con Él es que guarda sus mandamientos. El que dice que le conoce a Él y tiene comunión con Él, entonces es el que guarda sus mandamientos. Una sencilla y amorosa obediencia es un resultado natural en una comunión con Dios. Tenemos un abogado en el cielo, tenemos una invitación abierta a la restauración a través de la confesión. No obstante, estas cosas no hacen que un hombre convertido descuide los mandamientos. Dios cambia el corazón al momento de la conversión y escribe su ley en nuestro corazón. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. La verdad sobre esto es tan certera que si uno no tiene una vida marcada por la obediencia y dice que tiene comunión, conocimiento por experiencia con Dios, puede dar lugar a dudas. Yo le conozco. Distingamos el conocer de Cristo y el conocer a Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Podemos conocer a mucho acerca de hombres grandes, ¿cierto? Aunque a ellos no lo conozcamos. Ahora, un alma nunca será salva por conocer a Cristo. El único conocimiento que tenemos que salva es conocerle a Él mismo y confiar en Él. El Salvador que vive, quien está ahora a la diestra de Dios. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Juan también hace la conexión en nuestra obediencia a nuestro amor por Dios, un amor perfeccionado. La idea es maduro, no es que la persona sea perfecta, sino que es una persona que haya experimentado una relación con Dios, que ha tenido comunión con Dios, y es una persona madura. Por Dios mostrará obediencia, y la presencia de esta obediencia y amor no da seguridad de que estamos en Jesús. Por esto sabemos que estamos en Él. Ahora, anotemos, cuando alguien se hace cristiano, hay un cambio en su relación con el pecado. El pecado no es eliminado del creyente hasta que llegue a la gloria del cielo. Pero su relación con el pecado cambia cuando realmente se convierte. Un cristiano ya no ama más al pecado como antes lo hacía. Un cristiano ya no planea más el pecado como antes lo hacía. Un cristiano ya no recuerda más su pecado con afecto como antes lo hacía. Un cristiano nunca vuelve a disfrutar su pecado como antes lo hacía. Y un cristiano nunca más vuelve a sentirse cómodo con su pecado habitual como antes lo hacía. El cristiano ya no ama más el pecado. Es el objeto de un terreno severo
ya no lo considera como una trivialidad o como una cosa normal. Ya no juega con él, ni habla de él con despreocupación. Cuando nosotros los cristianos hemos pecado, nos preocupamos, ¿cierto? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Andar como él anduvo. Aquí Juan nos dice que debemos de andar como él anduvo. No somos llamados a imitar la manera en que Jesús anduvo o caminó sobre el agua o hizo esas maravillas, pero sí simplemente significa que debemos caminar como él anduvo, como él caminó aquí en la tierra. Simplemente significa que irá moviéndose en la dirección marcada por la justicia de Dios. Si no hace esto, si no está cada vez más insatisfecho o angustiado por el pecado, no es hijo de Dios. El orden absoluto del amor. Vamos a leer en 1 de Juan 2, 7 al 11, que dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, os escribo un mandamiento nuevo. Cuando Él nos dice, os escribo un mandamiento nuevo, el mandamiento del cual escribió Juan era el mismo del tiempo antiguo, en el sentido de que les había sido predicado durante todas sus vidas cristianas. Y nuevo en el sentido de que fue llamado el nuevo mandamiento por Jesús en Juan 13:34, donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El nuevo mandamiento sobre el amor del que habló Jesús en Juan 13:34 era realmente nuevo por varias razones. Era una de las razones más importantes, era que Jesús demostró un amor, un tipo de amor que nunca antes nadie había visto. Un amor que debemos imitar. Ahora, la cruz apunta a 4 direcciones. No sé si lo podemos, puse ahí una cruz y apunta a 4 direcciones. Donde miramos donde es el amor de Jesús es suficientemente ancho para abarcar a cada ser humano, suficientemente largo para durar por toda la eternidad, suficientemente profundo para alcanzar a todo pecador, suficientemente alto para llevarnos al cielo. Esta es una nueva clase de amor que el mundo nunca había visto antes de la obra de Jesús en la cruz. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El nuevo mandamiento de amor es necesario por la oscuridad que marcaba a la humanidad, especialmente a los gentiles en ese entonces. Esto era antes de que la luz verdadera ilumina la obra terminada de Jesús. Ellos merecían la muerte, pero Jesús
Él nos enseña que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahora nos examina al amor por otros cristianos como medida de nuestro caminar con Dios. Es un punto muy importante. Así como nuestra relación con el pecado y la obediencia es una medida de nuestra comunión con Dios. También lo es nuestro amor por el pueblo de Dios, por el uno y el otro. Entonces, nuestra demanda que tenemos, nuestra demanda que tenemos comunión con Dios, que es luz, podría ser hueca si no amamos a nuestros hermanos, como nos dice que debemos amarnos el uno al otro. Ahora, seguir a Jesús sería sencillo si no fuera por todos los cristianos. Y muchos cristianos viven como caminantes heridos. ¿Por qué? Tal vez aislados por las heridas de otros cristianos les han causado. Nuestra comunión con Dios se puede medir por nuestro amor para con otros cristianos. Cual nos dice ahora que como estamos, que debemos de amarnos al uno al otro. Si no, nos dice que vivimos en oscuridad. Eso es tan simple de entender, ¿no? De que cuando no nos amamos el uno al otro, cuando no respetamos nuestro proceso, cuando no estamos orando por el uno al otro, entonces estamos en tinieblas. Es muy simple. Así que tenemos que examinarnos y a ver dónde estamos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. El punto es claro, si perdemos el amor, lo perdemos todo. No queda nada, podemos hacer todo. Podemos hacer todo de forma correcta, creer todas las verdades correctas, pero si no amamos a los otros cristianos, entonces todo se pierde. Es simple, Dios solo vino por nosotros y debemos andar como Él anduvo, que vino. Tenemos que andar por los demás. Juan se dirige a sus lectores de acuerdo a la medida de madurez espiritual. Vamos al capítulo 12, donde nos dice: hijitos cuyos pecados son perdonados, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Cada uno de nosotros iniciamos nuestra vida cristiana como hijitos. Cuando espiritualmente estamos en este punto, es suficiente para nosotros conocer y estar maravillados por el perdón de nuestros pecados y por todo lo que se necesitó para que Dios nos perdonara por medio de Jesucristo, su acto en la cruz. Porque nuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esto es algo para regocijarnos. Me encantó la alabanza, yo creo que somos libres en Él, de verdad. Y cuando entendemos de que tenemos juzgado, que tenemos abogado delante de nosotros para ser libres en nuestro caminar como creyente, wow, debe ser para regocijarnos. Padres, vamos a ver, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Esto es algo para regocijarnos y nos regocijamos con esto. Realmente algo anda mal. Probablemente nos falta ver lo malo de nuestro pecado y lo maravilloso de su perdón. Padres, vamos al versículo 13, donde dice: padres, quienes tienen un conocimiento de Jesucristo, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí vamos a ver de que Juan se habla a tres tipos de personas. Así como hay hijitos, también hay padres.
Estos son hombres y mujeres que tienen una postura espiritual profunda. Tienen ese tipo de caminar con Dios que no se hizo de la noche a la mañana. Ellos son como grandes robles en el Señor, como nuestros pastores aquí, que han crecido grandes y fuertes a través de los años. Porque os conocéis, aquí es donde la madurez espiritual tiene sus raíces. No tanto es un conocimiento intelectual, aunque es parte, sino es la profundidad de la relación y comunión que tenemos en Jesús. Vamos, y le habla ahora a los jóvenes, quienes han conocido la victoria espiritual. Os escribo a vosotros jóvenes. ¿Dónde están mis jóvenes aquí? Solo veo. Bueno, pues bueno. Ok, se consideran jóvenes, está muy bien. Escribo a vosotros jóvenes que habéis vencido al maligno. Claro que sí nos consideramos jóvenes también nosotros. Así como hay hijitos y padres, también hay jóvenes. Estos son hombres y mujeres que ya no son pequeños, pero todavía no son padres. Ellos son los que están en la primera línea en la obra de Dios. El atributo propio de la juventud es llevar a cabo las partes activas de la vida como soldados. Estar comprometidos en un servicio activo. Porque habéis vencido al maligno, ellos están comprometidos en la batalla contra el maligno. No enviamos a nuestros hijos a la guerra pequeños, no mandamos a nuestros hijos pequeños a la guerra, ni enviamos a nuestros ancianos a las primeras filas. El mayor esfuerzo, el mayor costo y la mayor fortaleza se esperan de los jóvenes. Por eso es muy importante mirar y ministrar a nuestros jóvenes, porque ellos son los que van contra el maligno. No somos nosotros ya grandotes. Bueno, yo creo que sí, yo todavía soy joven y puedo, ¿no? Por eso estoy con mi bandera ahí dando, porque yo sé que estoy en una guerra espiritual y estoy ministrando, tú sabes, porque nosotros somos los que estamos en la primera fila. O sea que hay 3 tipos de personas que Juan habla, y ahora le habla a los hijitos que conocen al Padre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. En esta primera etapa del crecimiento espiritual, arraigamos nuestras raíces profundamente en el cuidado y amor paternal de Dios. Hijitos, Juan usa diferentes palabras para hijitos en el versículo 2 y 13. La primera palabra es teknia. Tiene más énfasis en una relación de dependencia del niño con su padre. Y paidia tiene un énfasis en la madurez del niño y su necesidad de instrucción. A eso es lo que se refiere Juan cuando él dice hijitos. Padres quienes tienen un conocimiento del, vamos al versículo 14 y vamos a leer. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Vuelve a repetir Juan lo mismo, un poco diferente, pero vuelve a repetir, dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. La repetición de la misma idea en el capítulo 14 muestra que debe ser enfatizada la relación que la gente tiene con Jesucristo a este nivel de crecimiento espiritual es verdadera y profunda. Os he escrito a ustedes. En ocasiones podríamos preguntarnos, bueno, ¿hay algo más? ¿Está bien que estos padres conozcan a Jesús, pero no debería ir más allá? No hay más allá realmente.
Pedro en su carta a los Filipenses dijo que contaba todos los logros espirituales pasados como basura, comparado con la incomparable grandeza de conocer a Jesús, que yo pueda conocerte en la manera poderosa en que Pablo lo escribió en Filipenses 3:10. A mí me llama mucho la atención cuando él dice de que él contaba todos sus logros espirituales como basura, porque no se comparaba a lo grandeza de conocer a Jesucristo. No nos debemos de dejar basados, por eso los padres, como ya tienen un conocimiento muy alto con Dios, es hermoso de que él diga eso. Está muy interesante, de que dice todo lo que he conocido del Señor y todos los logros que he hecho aquí en esta tierra con la ayuda de Dios son como basura, porque no es comparado a conocer y siguiendo caminar con Jesucristo. Wow, eso me impacta. Ahora, seguimos y vuelve a decir, jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora no solo han vencido al maligno, pero ahora él agrega y dice que sois fuertes. Una vez más, a repetir la idea significa énfasis. Los jóvenes no solo han vencido al maligno, sino han hecho la fuerza, sino que lo han hecho por la fuerza que tienen a través de la palabra de Dios. Porque no son por sus propias fuerzas de lo que él está hablando aquí, sino que es por la palabra de Dios es que se le han dado las fuerzas para combatir el maligno. Es muy interesante. Vamos a ver aquí, ataque a nuestra comunión con Dios. Vamos ahora al versículo 15 que habla sobre lo mundano. Y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Juan señala un área específica de pecado que amenaza nuestra comunión con Dios, que es lo mundano, el amor al mundo, ni las cosas de este mundo. El mundo en el sentido al que Juan se refiere aquí no es el globo terráqueo o tampoco es la masa de la humanidad a quien Dios ama. Porque vemos en Juan 3:16, por cual Dios amó al mundo, ¿no? Es la humanidad pecadora que está unida en rebelión contra Dios. A eso se refiere Juan. No debemos amar ni el sistema del mundo, ni su manera de hacer las cosas. Hay una manera secular anticristo, anti Dios, que ignora a Dios, de hacer las cosas que caracteriza a la sociedad humana. Y en este sentido es fácil amar al mundo. El mundo compra nuestro amor con las grandes cosas que tienen para ofrecernos, como carros, casas, aparatos tecnológicos, y el estatus que viene con todo eso puede realmente hacer que nuestro corazón se sienta como en casa en el mundo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 16 el carácter del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El carácter del mundo se expresa a sí mismo por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos deseos buscan alejar nuestra propia carne y llevarla hacia el pecado.
La idea detrás de la vanagloria de la vida es alguien que viene sintiéndose superior a otros, mayormente impresionando a los demás con apariencias externas, aún a través del engaño. Para tener idea de cómo funciona el mundo, piensa en los anuncios comerciales. ¿Qué más que puedas recordar? Probablemente tiene una poderosa atracción por el deseo de la carne, el deseo de los ojos cuando miramos ese carro que tanto deseamos. ¡Oh, sí, yo quiero ese carro! O yo quiero esa casa. No, son los deseos de los ojos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que vemos con los ojos, porque el enemigo nos engaña de esa manera. Ahora vamos a la locura de lo mundano en el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es hermoso cuando nos damos cuenta de que el mundo pasa, porque esto no es una oración ni es un anhelo que suene espiritual, es un hecho. El mundo pasa y ya, no hay más que añadir. Y debemos vivir nuestras vidas y debemos estar conscientes de este hecho, de que el mundo pasa. La palabra de Dios no pasa. Generaciones en generaciones la hemos visto y todavía está aquí. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Esto tiene un gran contraste con el mundo que pasa, porque algunas cosas son para siempre. Es mucho más sabio invertir nuestras vidas en aquello que no se perderá, haciendo la voluntad de Dios. Trabajamos y trabajamos por nuestras casas, trabajamos por todo lo que queremos. Trabajamos y trabajamos fuerte, duro, nos esforzamos. Un ataque a nuestra comunión con Dios, una falsa religión. Vamos a entrar en eso. Eso es más para que lo piensen. Yo creo que aquí todos nos podemos examinar qué son las cosas que nos están atrayendo del mundo. Estamos viviendo aquí, es un hecho, pero ¿qué es lo que nos está atrayendo? Yo en lo personal, gracias a Dios le doy, sea el Señor alabado, que yo ahora estoy en su verdad y que puedo ver estas cosas. Y me puedo darle cuenta cuando algo me está llevando al pecado o salirme de las cosas del Señor. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que Él nos enseña, que está con nosotros y nos enseña. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar. Porque Dios habla hasta el mundo que está ya perdido, pero no están escuchando. ¿Estamos nosotros escuchando? Ahora vamos al versículo 18, 19, que habla sobre una falsa religión. El peligro de la falsa religión, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron porque no todos son de nosotros. Hijitos, ya es el último tiempo, él recalca. Juan convivió expectante al regreso de Jesús. En ese entonces ya habían escuchado del anticristo. En ese entonces. Y él vivía en la expectativa de que Jesús podría llegar en cualquier minuto. Considerando su tiempo como el último tiempo, esta es una expectación que nosotros también debemos de tener, sabiendo que el regreso del Señor puede ser cualquier momento.
viendo la naturaleza de nuestros tiempos y lo que la Biblia dice de los últimos tiempos, debemos considerar que estamos en los últimos minutos. Ya no hay tiempo para querer acumular riquezas. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes, tenemos que ayudar a nuestra familia a tener un anhelo más grande con el Señor. La palabra anticristo aparece en la Biblia solo en las cartas de Juan y solo 5 veces en 4 versículos, en primera de Juan 2, 18, 22, 4, 3, segunda de Juan 7. Pero aunque la palabra no está con frecuencia, la idea del anticristo es frecuente y importante, y mucho más en estos tiempos. Este anticristo tiene muchos títulos. El cuerno pequeño en Daniel 7:8, el rey altivo de rostro en Daniel 8:23, el príncipe que ha de venir en Daniel 9:26, el rey que hace su voluntad en Daniel 11:36 al 45, el que viene a su propio nombre en Juan 5:43, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo en 2 de Tesalonicenses 2:3 y 2:8. Debemos tomar nota porque el mundo está listo para que se levante un Superman político y económico, un individuo político y económico que organice una confederación de naciones que domine el mundo entero. Ahora, salieron de nosotros. Juan no está hablando de personas que dejan una iglesia para irse a otra iglesia. Está hablando de aquellos que abandonan la comunidad del pueblo de Dios para siempre. Esto revela que nunca fueron parte del pueblo de Dios, pero salieron para manifestar que no todos son de nosotros. El cristiano falso no se sentirá cómodo echando raíces en una iglesia saludable o arreglará su situación, ya se arreglará su situación con Dios o se irá. Por eso hay muchas iglesias vacías, lastimosamente. Versículo 20-23, vamos a leer ahí, donde dice: pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os es escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Padre y al Hijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Nosotros tenemos una unción. Juan aquí se refiere a una unción en común que pertenece a todos los creyentes. Esta es la unción que hace el discernimiento posible para aquellos que buscan al Señor y podemos conocer todas las cosas. Esta unción nos ayuda a nosotros creyentes a reconocer cuando algo no es del Señor. Tenemos todos esta unción para poder llevar una vida digna como Jesús llevó. Y conocéis todas las cosas. Esto no quiere decir que los maestros no sean necesarios, porque uno de los recursos para conocer la verdad es que maestros como Juan, como Pastor Víctor, como otros maestros aquí, nos recuerdan de estas cosas. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? El contexto deja claro que afirma que Jesús es el Cristo. Tiene que ver con algo más que solo
decir Él es el Mesías. Tiene que ver con atender la relación entre Jesús y Dios al Padre. Tener un entendimiento en entender la relación entre Jesús y el Padre. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El espíritu de anticristo se identifica a sí mismo al negar a Jesús, al negar al Padre. Pongan atención a aquellos que dicen, solo hay un Dios allá. Yo no creo en eso de Jesús. Bueno, entonces lo siento mucho, pero no es así. Permaneciendo y perseverando en nuestra comunión. Vamos al versículo 24. Y dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y el Padre. Por naturaleza los humanos, nosotros todos, casi siempre somos atraídos a algo simplemente porque es nuevo, ¿no? Nos atraen las cosas nuevas. Ya estoy aburrido, lo mismo. Vamos a hacerlo de esta manera mejor, porque es así, somos atraídos por lo nuevo. Casi siempre pensamos que lo nuevo significa mejor, pero tratándose de la verdad, lo nuevo es lo mejor. Lo que habéis oído, lo nuevo no es lo mejor. Lo que habéis oído desde el principio es mejor. En Gálatas 1:9, 6 al 9, el apóstol Pablo comunicó la misma idea, donde no nos advierte de no irnos tras un evangelio nuevo. Enfatiza la importancia de continuar en el evangelio original que Pablo enseñó. Esto es difícil ya que somos tentados a ser llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, que lo vemos en Efesios 4:14, por hombres que emplean con astucias las artimañas del error. O sea, todo eso lo vemos en Efesios 4:14. Con frecuencia se nos antoja algo nuevo y emocionante. Vamos a construir un templo para reunir, o sea, porque queremos algo diferente, nuevas doctrinas. Esto lo hemos visto por años y años. Nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas doctrinas. Y por eso estamos como estamos. Hay una confusión, pero terrible. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En el 25, la obediencia de permanecer en la verdad y en Dios, la vida eterna. Y leemos ahí el 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa cuando su verdad, lo que escuchamos desde el principio, vive en nosotros. Cuando Dios vive en nosotros, tenemos una promesa. En este tipo de vida, la promesa de vida eterna es real. Podemos estar muy seguros de donde nosotros vamos, que hay una vida eterna. Después que ya sea que el Señor nos arrebate o muramos. Ok, vamos al versículo 26 y 27. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, que es verdadera y no es mentira. Según ella os he enseñado, permaneced en Él. Juan sabía que había engaño entre estos cristianos y le preocupaba. Él se apasionaba por mantenerlos consistentes con el mensaje de verdad de Dios. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No
no tenéis necesidad de que nadie os engañe. De eso ya lo hablamos, de que Dios deposita una unción en nosotros, pero también que tenéis necesidad de que nadie nos engañe. La unción del Espíritu Santo duda a todos los creyentes. Ellos poseen las herramientas para conocer la verdad. Nosotros poseemos esas herramientas. No es de que los maestros sean innecesarios, porque uno de los recursos para conocer la verdad es cuando maestros como Juan nos lo recuerdan, como habíamos mencionado antes. Y de último es permanecer en Él. Esta unción que nos guía a la verdad también nos guiará más cerca a Jesús. Nos llevará a permanecer en Él. ¿Qué significa vivir en Jesús? Vamos a leer los últimos versículos 28 al 29. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida o nos alejamos de él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nos vuelve a repetir, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que su venida nos alejemos de él avergonzados. Permanecer en Jesús significa que no debemos estar temorosos o avergonzados cuando Jesús regrese. Esto es porque le hemos conocido íntimamente y por eso podemos sentirnos seguros y confiados por su venida. Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Es un punto muy importante, especialmente en estos días que estamos viviendo. Nunca seremos más grandes que nuestra necesidad de permanecer y encontrar nuestra confianza en permanecer en Jesús. El que Juan haya usado tengamos en lugar de tengan, nos indica que él también necesitaba esta confianza. Permanecer en Él, esa es la manera de estar seguro cuando Él venga. Cuando tú permaneces en Él, ¿estás listo para que Jesús venga en cualquier momento? Yo sí. Yo lo puedo decir ahora confiadamente, yo sí estoy lista. Y queremos dejarlos ahí y espero que hayan sido muy bendecidos y examinémonos, como Pablo nos decía, examinarnos y para adelante permanezcamos en Él.